Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 15 de marzo, aquí en Política con Carreño. Hoy es el último programa de la semana, para que tengamos se supone, un buen fin de semana, ¿verdad? Y descansemos un poco. El programa de hoy, amigos, está dedicado al censo. Anda todo el mundo hablando del censo, todos. Es como el tema del día. Y es importante hablar del censo, qué hay detrás de todos estos comentarios que circulan en redes sociales y en las entrevistas a las personas encargadas o a las personas que supuestamente saben de estas cosas. En el programa de hoy vamos a conversar de un modo claro y objetivo de qué se trata todo esto. Y evidentemente las personas se hacen muchas preguntas porque han escuchado muchos comentarios, algunos verdaderos, otros no tanto. La idea es no confundirnos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Tenemos respaldo de la ley? ¿Qué pasa con las multas? Pero claro, son tantas preguntas. Pero la primera pregunta, amigo, deberá ser: ¿qué es un censo? ¿Y qué es un empadronamiento? ¿Qué significan estas palabras? Porque claro, la gente dice, no, no es un censo, es un empadronamiento. Otros dicen, sí, es un censo. Pero al final ustedes son los que van a decidir cuando conversemos este tema, si se trata de un censo o de un empadronamiento. Entonces lo lógico, como yo siempre digo, la conditio sine qua non para entender esto es comprender ambos conceptos, que es un censo y que es un empadronamiento. Entonces vamos a la RAE, que es nuestro diccionario madre, ¿no? Digamos que la palabra censo viene del latín censere, y censere significa contar. La RAE nos dice que censo significa padrón o lista de la población de una nación o pueblo. Eso es un censo, es una lista de una nación o un pueblo. Y también he recogido lo que significa censo en estadística. En estadística, censo es el recuento de individuos que conforman una población. Una población, claro, estadística, definida como un conjunto, dice, de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. En otras palabras, consiste básicamente en obtener mediciones de número total
de personas mediante diversas técnicas de recuento y se realiza cada determinado periodo. Es decir, el censo desde el punto de vista estadístico no es nada más que el recuento de personas. Un recuento que se realiza cada cierto tiempo y en el que se utilizan ciertas metodologías. Por lo tanto, eso es un censo. Es un saber cuántas personas son. Como dice la RAE, padrón o lista de la población de una nación o pueblo. Esto es importante, amigos. Es importante manejar el concepto para ver si estamos ante la presencia de un censo o de un empadronamiento. ¿Qué es empadronamiento? La palabra viene de empadronar, por lo tanto, vamos a ver empadronar. Significa asentar o escribir a alguien en el padrón de los moradores de un pueblo. Ya para la policía y gobierno de éste, ya para el pago de tributos u otro fin análogo. Entonces ustedes ven que hay una diferencia radical entre el censo, que es un mero contar, un mero saber cuántos somos, y un empadronamiento. Porque en el empadronamiento es necesario escribir, dejar por sentado, ¿verdad?, quiénes son las gentes que viven en determinado país, en determinado pueblo, quiénes son, con el propósito, ¿verdad?, de que la policía se entere y el gobierno también. Entonces, ya sea para el pago de tributos u otro fin análogo. Eso es empadronar. De hecho, cuando un carabinero le pasa un parte a usted, es un parte empadronado, donde están todos sus datos. Hay un registro de sus datos, un registro del automóvil, del vehículo, ¿verdad? Bueno, es una diferencia, ya no se trata de saber cuántos son en un pueblo, sino quiénes están en ese pueblo con estos propósitos. Por eso se escribe, se deja por escrito, ¿verdad?, quiénes son los moradores, pero con un propósito. El propósito que la policía se entere, sepa quiénes son, y el gobierno, con el fin del pago de tributos, claro, que es lo que todos nosotros hacemos. Otro propósito u otro fin análogo, parecido, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, estamos ante la presencia de un censo que tiene 50 preguntas, donde le preguntan de todo, y hay preguntas que son como cazabobo. Le hacen la pregunta y luego, más adelante, le hacen la misma pregunta de otra forma. Y preguntas que de verdad yo encuentro que son muy necias y que atentan contra la privacidad de la persona. Por ejemplo, la pregunta 50 es si usted es trans. Preguntas que no tienen ningún sentido. Le pregunta, ¿usted es trans? Usted es dueño de responder o no responder. Entonces, claro, amigos, yo creo que esto, más que un censo, es un empadronamiento que está un poco condenado al fracaso, porque vamos a ver el porqué de todo esto. No es un contar, es un saber de nuestra vida privada. Si somos trans, si no somos trans, si las piezas que tenemos, si los dormitorios, si cuántas personas viven en la casa, en fin. Hay una serie de preguntas
que de verdad están metiéndose con la vida, con la privacidad de las personas. Yo no quise sacar preguntas porque son una lata, cada pregunta está desglosada, simplemente algunos ejemplos generales, pero ustedes pueden ver de todo este censo, este empadronamiento, está en todas partes, ¿no? Ahora, es importante tener presente también, al margen de las definiciones de censo y empadronamiento, el artículo de nuestra Constitución, el artículo 19 de la Constitución Política de Chile, la de 2005, esa que lleva la firma de Ricardo Lagos. No, el artículo 19, en el inciso 4, dice textualmente, debe, ¿verdad?, cuidarse, vigilarse el derecho, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la familia, a la honra de la persona y su familia. Dice textual, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Artículo 19, inciso 4 de la Constitución, que nos rige, que es la ley superior, por decirlo así. Y el inciso 5 dice que, y habla de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Yo creo que estos son datos importantes y que es necesario que ustedes, amigos, los sepan, los manejen, porque amparándose en la Constitución política, ustedes pueden o no responder este censo o responder alguna de las preguntas y otras decir, no respondo, paso. Y para ello, no me estoy basando apenas en los documentos oficiales, por decirlo así, la RAE respecto del término del concepto censo y empadronamiento, y de la Constitución Política de Chile respecto del artículo 19 que habla de la privacidad, de la protección de la persona, de la honra de la persona y de su familia, y además de la inviolabilidad de la comunicación, la vida privada, ¿no? Los incisos 4 y 5. Entonces, amigos, estamos amparándonos en documentación autorizada. Pero no solamente eso. Yo tengo una síntesis, un resumen de la entrevista que el director del INE, don Ricardo Vicuña, dio a un programa de BioBio, de la radio BioBio. Y es el director del INE, el Instituto Nacional de Estadística, por lo tanto es el jefacho de todo esto que hoy discutimos, del censo. Y es interesante porque yo rescaté varias cosas, tengo un montón de puntos que los voy a comentar con ustedes, pero además tengo la opinión de un abogado constitucionalista también, en otro programa. Cosa que tengamos fuentes legítimas, autorizadas, para que podamos decidir qué vamos a hacer cuando golpeen en nuestra casa, si abrimos, no abrimos la puerta, no deje entrar a nadie, por favor. No deje entrar a nadie a su casa. No tiene ninguna obligación. Veamos. Sobre el nombre. Usted no tiene ninguna obligación de dar su nombre. Por más que le digan tiene que dar el nombre, no. No tiene obligación de dar el nombre. Dice don Ricardo Vicuña, director del INE, Instituto Nacional de Estadística, dice, nosotros aspiramos a que nos den el nombre completo. Aspiramos.
pero en ninguna parte él dice que sea una obligación de dar el nombre completo. No tiene que dar el nombre, de ninguna manera. Si no lo quiere dar, no lo haga. El abogado que vamos a citar dice que puede dar el nombre de pila, o no dar ninguno e inventar cualquier nombre. No es obligación, lo dice el director Ricardo Vicuña, dar el RUT por ningún motivo de su número de identidad. No es obligación, porque eso significa que usted está entregando todos sus datos, que son parte de su vida privada, de la protección de su vida privada. Este tipo de preguntas que hay acá, de verdad son muy sospechosas algunas, varias. Ya vamos a tocar, ¿no? Pero varias preguntas. Da la impresión de que tienen otro propósito, un control del Estado sobre la persona, que ya nos controlan bastante. Pero nosotros sabemos que este es un gobierno manejado por comunistas. Entonces uno tiene que ver más allá de la palabra censo o de la palabra empadronamiento. Porque esta gente comienza a manipular y a trabajar con los datos suyos. ¿Me entiende? Bueno, no es obligación, ya dije, dar el nombre de ninguna manera. Nada. En absoluto. Puede usar un nombre de pila perfectamente y lo dice aquí mismo este director. Porque los entrevistadores le preguntan, ¿no? Y además en el programa la gente, como usted, amigo, va haciendo preguntas en vivo, que el director va respondiendo. Así que bueno, una persona también puede responder por otra, si es mayor de edad, 18 años. Puede responder por otra. No tiene que estar todo el mundo ahí respondiendo. Usted puede responder por su señora, qué sé yo, no sé. Pregunta cuántos viven en la casa. Es una pregunta delicada. Es una pregunta delicada, porque vamos a suponer que usted vive solo en su casa, o con su esposa, o con su hijo. Entonces usted dice, somos 2 personas, vivo solo. Está entregando una información que resulta peligrosa, porque usted no sabe cuál es la idea del tipo del censista, ¿no? Usted no sabe quién es, no lo conoce, por más que ande con su identificación. Hoy día también las identificaciones no resuelven mucho, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces usted entrega una información que es delicada, el número de personas que hay en su casa. ¿Y qué pasa si el censista es un delincuente? Aunque en ese momento esté todo legal con su documentación. Claro. Entonces, son preguntas de verdad que comprometen la seguridad del hogar y la seguridad de la persona. Ustedes le preguntan, no abra la puerta, si usted puede responder desde el umbral de su puerta o acercarse un poco a la reja, no mucho. Dice, ¿cuántas personas viven? Bueno, usted puede decir que no tiene idea porque está cuidando la casa nomás. No sabe ni siquiera cómo se llama el dueño. Lo contrataron para cuidar la casa. En fin, eso es importante, amigos. Saber cómo vamos a actuar ante las preguntas, si es que abrimos la puerta, claro. Hay una pregunta que ha causado, ¿verdad?, estupor, que es la pregunta 34.
y todo el mundo habla de ella porque se pregunta por la educación sobre los militares, carabineros. Entonces, el señor Vicuña, ¿verdad? Cuando le hacen esta pregunta, titubea, se nota que titubea, y dice que, bueno, la pregunta alude a la educación, dice. Y claro, se quiere saber si la persona ha tenido una educación, qué tipo de educación, si es un técnico de nivel superior, si es un técnico de nivel superior de las Fuerzas Armadas. Porque dice que como se está preguntando por el tipo de educación que ha recibido, y si este personaje ha recibido, sobre todo su oficial, ha recibido una educación de nivel superior, técnico de nivel superior, entonces, claro, había que colocarlo, dice, en algún lugar, dice textual, había que registrarlo en alguna parte, dice el señor Vicuña. Entonces, bueno, se le pregunta aquí en la parte de educación. Y la pregunta es, mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué colocar si es un técnico de nivel superior de carabinero, de la Fuerza Armada, de la Armada o qué sé yo? Basta con que se diga técnico de nivel superior. No necesita decir dónde. ¿Me entiende, amigo? Entonces es una pregunta tremendamente sospechosa. Que usted responda, sí, soy técnico de nivel superior de la Marina. Ya entrega un dato que es muy importante para quienes están detrás de esto. Porque este no es un censo, yo he respondido varios censos con mi edad. Este no es un censo común y corriente, este parece más un empadronamiento por el tipo de preguntas. ¿Verdad? Están incursionando en mi vida privada, en mi vida, incluso en mi ideología, en mi formación. Entonces, claro, esta es una pregunta tremendamente sospechosa, que no debiera estar. No debiera estar. Luego, todas las preguntas vinculadas con si usted es de alguna clase indígena, si habla algún idioma indígena, si, no sé, varias preguntas vinculadas con esto y que se repiten. Si conoce tal o cuales pueblos originarios, si pertenece a alguno de ellos, y vuelve a repetirse, ¿no? Todo esto es de verdad un tema bastante molesto, porque ellos están muy preocupados de toda esta cosa, estos movimientos, ¿verdad? Que son las llamadas minorías. Aquí hay una manipulación en este censo, entre comillas, hay una manipulación de todo, de la información, y yo diría una mala leche de preguntar tantas cosas vinculadas con transgénero, con movimientos feministas, movimientos de diversidad sexual, no sé, como esa pregunta que encuentro ridícula, ofensiva, ¿es usted trans? Dan ganas de decirle, ¿y a vos qué te importa? ¿Tal por cual? ¿Por qué yo tengo que responder estas cosas que son privadas? Artículo 19 de la Constitución, ¿verdad? Clarito, clarito, artículo 19 de la Constitución. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Bueno, hay varias preguntas atentatorias contra la vida privada, contra el respeto de la vida privada y contra la honra de la familia. ¿O a usted le gustaría que le preguntaran si es lesbiana, amiga?
o si es un gay. ¿Qué tiene que ver eso con un censo? Eso es lo que yo me pregunto. Si fuese un censo, bueno, diga, contamos, somos tantos chilenos. Pero ya cuando comienzan a preguntar todas estas cosas, uno comienza a sospechar, a dudar, y ya no quiere decir ni siquiera cuántas personas somos en la casa. Porque las preguntas tienen un doble y un triple sentido. Claro. Entonces, bueno, se le hace la pregunta cómo confiar en el censista. Y retomo la idea que anunciaba hace algunos minutos, ¿no? Entonces el señor Ricardo Vicuña dice que, bueno, por la indumentaria, dice, llevan su identificación, tienen un carnecito con el QR y usted puede eso a través del QR llamar, ¿no es cierto?, al instituto y verificar si ese nombre corresponde o no al censista. Primero que nadie va a estar llamando ni cosas con el QR porque hay gente que no entiende de estas cosas, ¿no? Primero. Segundo, esto es de la indumentaria, ese trajecito, qué sé yo. Quiero decirle al señor Vicuña que la indumentaria no es ninguna seguridad, no representa ninguna seguridad porque quienes raptaron, quienes secuestraron a Ronald Ojeda, el militar venezolano, andaban con vestimenta de la PDI, en auto semejante a la PDI, hasta con botas de la PDI y todo de la PDI, y eran delincuentes. Eran delincuentes del tren de Aragua, ¿verdad?, que estaban practicando un crimen político mandatado por el régimen de Maduro. Yo ya no tengo ninguna duda, y sus aliados comunistas en el exterior. Bueno, así que esto de la indumentaria no es síntoma de ninguna seguridad, ni menos hoy, ¿verdad? Entonces, ante estas preguntas, repito, que son comprometedoras de su privacidad y de su seguridad, como el número de personas, si la casa está habitada o desocupada. Bueno, ¿por qué quieres saber si la casa está desocupada? ¿Se la van a entregar a alguien? ¿Cuántas personas viven? Y si usted vive con su señora y se compró, o con su hijo, y se compró una casa hace mucho tiempo, cómoda, qué sé yo, y tiene varias habitaciones. Entonces, bueno, hay una pregunta que dice, ¿cuántos dormitorios tiene? Si usted tiene una casa con 4 o 5 dormitorios y quiere responder, responda que tiene 2 dormitorios. Y los otros son, bueno, son piezas de cachureo, una pieza de, no sé, de costura para la hija, la pieza de estudio de su hija, donde tiene sus libros. Por lo tanto, dormitorio tiene 2. Usted puede decir lo que quiera. No pueden entrar a su casa. De ninguna manera. No pueden invadir su casa. De acuerdo con este mismo artículo 19. Salvo en los casos que determina la ley, claro. Que no es este el caso. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué pasa si no está en la casa? En 15 días, ¿verdad? Si en 15 días no se logra un contacto personal, entonces ellos van a dejar un código para que usted lo haga digitalmente. Responda digitalmente. Si usted quiere lo hace, si usted quiere no lo hace, porque si usted no tiene computador, no va a responder por señales de humo. Así que usted puede perfectamente no abrir la puerta, esperar que pasen los 15 días, y aquí no ha pasado nada, porque va a responder ¿cómo? ¿Me entiende? Esto es un desastre, porque además los censos se hacen cada 10 años.
No están las condiciones hoy para censar a nadie porque tenemos otras preocupaciones. Eso es lo primero. Hoy tenemos una preocupación, la primera preocupación es terminar con la delincuencia. Eso es lo primero. Cosa que no va a ocurrir tan fácil. Esto, por ejemplo, en la pregunta 3 dice si la vivienda está ocupada o desocupada. Entonces, si vuelven, dice, y nadie sale, es porque está desocupada, claro. Eso tampoco es cierto. Podría ser que esté desocupada en ese momento, pero las personas están de vacaciones. Y se fueron un mes de vacaciones. Entonces eso va a aparecer como que está desocupada, es un buen dato. Hay muchas preguntas que de verdad son sospechosas. No debieran hacerse, simplemente. Entonces, ahora, se le pregunta al señor Vicuña, todo esto que yo estoy hablando son las respuestas del señor Ricardo Vicuña, que es, como digo, director del INE. Se le pregunta si hay una pregunta que no se quiera responder. ¿Qué pasa si usted no quiere responder lo que yo le vengo diciendo desde el comienzo? Bueno, dice, puede hacerlo, dice él, puede hacerlo, puede no responder. Y luego agrega, no tenemos en mente que todo el mundo se vea como forzado, compelido, pero nuestro llamado es a que contestemos. O sea, nuevamente ante las primeras preguntas, no. Si no quiere responder, usted no tiene obligación de dar su nombre, menos su root. Entonces acá cuando le dicen, bueno, ¿y qué pasa si hay preguntas que yo no quiero responder? Entonces él dice que no tienen pensado, no tienen en mente que todo el mundo se vea como forzado, como compelido a responder. Pero, dice el señor Vicuña, nuestro llamado es a que contestemos. O sea, amigo, está claro, por eso las fuentes. Debemos seguir la fuente. El señor Ricardo Vicuña es el director del INE y él está diciendo que no estamos compelidos ni forzados a responder. Si no queremos responder tal o cual pregunta, no respondemos. Claro, ellos quieren que nosotros hacen un llamado a que sí lo hagamos, pero no estamos forzados a hacerlo. ¿Por qué dice eso? Porque no puede pasar a llevar el artículo 19 de la Constitución, que es la ley suprema, por decirlo así. Clarito como el agua. Yo espero, amigo, que el programa de hoy vaya, ¿verdad?, aclarando ciertas cuestiones, ciertos comentarios, ciertas dudas que había en torno a este censo, que yo no sé si es un censo o un empadronamiento. O sea, yo sé que no es un censo, que es mucho más cercano a un empadronamiento, por la propia definición del concepto. Mucho más. Bueno, sobre la multa. Hablemos del abogado Maximiliano Lobos en un programa A Concevisión TV. Es un abogado constitucionalista que sabe bastante. La multa es entre 60.000 y 200.000 pesos. Pero, bueno, no es fácil que le cobren la multa o que usted tenga que pagarla, porque el INE tiene que denunciarlo como si fuese un ministro de fe, ¿no? Y tiene que denunciarlo al juzgado de policía local, que finalmente decide si usted paga o no paga la multa, pero para que este trámite llegue a su casa puede pasar perfectamente mucho tiempo. Y la multa prescribe después de un año en la ley. Entonces, el abogado dice,
Si le llega la multa, si usted no responde, no quiere responder y lo multan, no se preocupe porque eso puede pasar más de un año y la multa ya prescribió. Ahora, si le llega el aviso, tampoco se preocupe, dice Maximiliano Lobos, porque no hay ley que a usted lo vayan a embargar su casa, sus bienes por causa de la multa ni que se lo lleven preso. Si le dejan un papelito, usted se hace el tonto como que no ha visto el papelito y espera que pase el año. Y no paga la multa y se olvida de la multa porque después de un año nadie puede venir a cobrarle nada. Y aunque le cobren, usted no paga nomás. Entonces, está claro, no hay ninguna obligación de pagar la multa y el abogado insiste también en la cosa que dijo el propio director del INE, ¿no? No hay obligación de dar su nombre, de ninguna manera, nada. Y nosotros podemos apelar a este artículo 19. No hay nada que nos obligue a entregar esta información que es una información privilegiada, nuestra, secreta, por decirlo así, ¿no? Una información sensible. Entonces, la ciudadanía, dice el abogado, no tiene ninguna obligación de contestar una pregunta completamente inconstitucional e ilegal. Palabra del abogado Maximiliano Lobos en el programa Conce, con K, Concevisión TV. La ciudadanía no tiene ninguna obligación de contestar una pregunta completamente inconstitucional e ilegal. Estamos aclarando las dudas. Esto es un censo trucho, a mi modo de ver, por todo lo que estamos aquí viendo. Bueno, y el abogado dice, ¿no? No se debe entregar información que ponga en riesgo la vida, el patrimonio y toda esta información que pueda ser usada por la gente que está detrás de la elaboración de este empadronamiento. Yo ya, con todo lo que hemos revisado, no tengo ninguna duda de que esto no es un censo. Esto no es un censo por ninguna parte. Yo creo que de lo que menos están preocupados es de cuántos chilenos somos. Y sí están preocupados por las preguntas que hay, estas 50 preguntas, están más preocupados de nuestra vida privada, de quiénes somos. Claro, preguntas que evidentemente son sospechosas y que pueden ser perfectamente utilizadas por esta gente. Yo creo que aquí está la mano del Partido Comunista. Honestamente, yo creo que aquí hay algo más que lo que llaman un censo. Yo revisé todas las preguntas, todas. Son una lata, como les digo. Se repiten varias, le hacen la pregunta de otra forma más adelante, preguntas que son bien capciosas y que yo evidentemente ni sé si voy a abrir la puerta, ni sé si voy a responder. Pero me gustaría responder algunas, sí. Y decirle que esas no voy a responder. Pero no sabemos. Lo estamos discutiendo aquí en casa y la Constitución me ampara. No tengo ninguna obligación de abrir la puerta, porque esto más que un censo es un empadronamiento. Bueno, y a la hora de responder, si respondo algunas, preste bien atención qué tipo de preguntas le están haciendo, amigos. Estas preguntas que yo he comentado acá, de modo bastante general, pero me parece que también con claridad, no las responda por ningún motivo. Así que yo creo que este es un programa de verdad bien informativo y que nos aclara
porque tanto a ustedes como a mí me ha aclarado mucho el que yo haya visto en la entrevista, averiguado y un montón de cuestiones que de verdad son interesantes y son importantes y que me dejan muy tranquilo. Espero que también a ustedes, amigos, el programa les oriente, coméntenlo, escríbanme, eh, yo estoy respondiendo, ustedes saben. Así que tranquilos, amigos, vean, revisen las preguntas y vean cuáles pueden responder sin riesgo. Apenas vean una pregunta sospechosa, no la respondan, no tienen obligación. Ya escucharon las propias palabras de don Ricardo Vicuña, director del INE. Así que amigos, con esto termino mi programa de hoy aquí en Política con Carreño, deseándoles un muy buen fin de semana. Y para el lunes hay temas muy interesantes. Está el tema de las vacunas, amigo, que pasó piolita. Se habla de más de 30.000 millones de pesos en pérdidas, 2 millones de vacunas. Está el llamado de Bodanovich para que los militares salgan a la calle. Cuidado, cuidado, Bodanovich es de Revolución Democrática. Tenemos varios temas ahí pendientes, muy interesantes. Hasta Iracy Hasler apoyando la presencia de militares en la calle. Todo esto es muy sospechoso, amigo. Iracy Hasler, comunista, Bodanovich, de Revolución Democrática. Por favor, y vamos a ver algunos tweets de Bodanovich. De verdad, todo esto el lunes, o entre lunes y martes. Amigo, chao, gracias y que tengan un tranquilo fin de semana. Chao, amigos.